Bueno, ahorita mismo ya empezamos la transmisión del día de hoy. Estoy aquí junto con Hasir, el cual es un investigador y él conoce bastante la temática relacionada con los orígenes de Jehová, además de conocer cierta información sobre sociedades secretas que estaban en el pasado. Entonces me gustaría que Hasir nos dijera un poco sobre ti, a qué te dedicas, cómo llegaste a estos conocimientos, mientras te voy comunicando el link para que lo tengas allá. Hola Luis, bueno, muchas gracias primero por la invitación a tu espacio para compartir este tema que es muy importante, sobre todo para quienes estamos en esta búsqueda. Bueno, como tú lo dijiste, yo vengo investigando este y muchos otros temas hace más de entre 10, 12 años más o menos. Y bueno, me he encontrado con mucha información que normalmente el ciudadano común, sobre todo quienes comulgan en las religiones, desconoce, ya sea porque se ha ocultado la información o porque simplemente no buscamos, no investigamos. Y en todos estos años me he dado cuenta de ciertas inconsistencias, tanto en la religión, tanto en la política, tanto en el mundo de la economía, que estas inconsistencias han determinado que la gran mayoría de seres humanos hayamos desconocido cierta información que se nos ha ocultado y por lo tanto hemos sido manipulados y engañados durante muchísimo tiempo. El caso de la religión es el más delicado porque estamos hablando de la espiritualidad humana, ¿no? Que los seres humanos buscan espiritualidad y bueno, si entramos a corrientes y a instituciones que no nos dicen toda la verdad, pues ahí la cosa se complica. Bueno, yo he venido investigando esto, soy diseñador gráfico ya de profesión como tal, y bueno, me he interesado mucho desde siempre por estos temas y siempre aprovecho estos espacios para compartir, siempre estoy abierto al diálogo, a compartir la información porque sé que muchas personas están esperando conocer un poquito más. Así que te agradezco la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, para empezar con todas las de la ley, me gustaría entonces que nos comentaras algo, digamos, eh, ¿qué opinas tú? De dónde salió esto de Jehová? ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de que, o sea, en términos investigativos, que te permitió a ti darte cuenta que algo no cuadraba bien con la escritura? Y este engaño, ¿de dónde salió eso? Bueno, lo primero es que de muy pequeño mis padres me llevaban a la iglesia católica. Realmente nunca pertenecía a ninguna religión. No alcanzaron a bautizarme, pero sí me llevaban a ver la misa, ¿no? Nunca me gustó. Luego me eduqué en un colegio evangélico durante varios años y pude conocer toda la historia desde el punto de vista evangélico de la Biblia y todo lo que nos enseñan sobre Dios y todo eso. Desde ahí empezó mi inquietud porque habían cosas que no me terminaban de convencer. Ese Dios castigador, ese Dios que se enojaba, ese Dios que pedía sacrificios, que pedía ofrendas, que si no ibas a la iglesia te ibas al infierno. Es decir, una serie de situaciones que no resonaban dentro de mí. Y desde esa época, desde la época del colegio, empezó la inquietud. Luego, con todo el tema de la internet, que uno empieza a ver videos, investigar artículos, ver documentales, empieza uno a llenarse de información y a conocer cosas que obviamente en la iglesia no te dicen, que, como por ejemplo las manipulaciones que ha sufrido el documento bíblico, las distintas traducciones, se han hecho traducciones bajo intereses políticos, económicos, y eso ha dejado un lastre de inconsistencias que hasta el día de hoy la gran mayoría de personas desconoce y los que la conocen pues simplemente lo omiten porque no conviene plantear esos cuestionamientos en las grandes instituciones religiosas. Luego, en ese caminar, por allá en el año 2012, me encontré un grupo de investigadores a nivel de América Latina que compartían unas charlas y que precisamente venían investigando eso mismo que yo venía sintiendo sobre el tema de la religión y más específicamente sobre el Dios Jehová. Ahí recibí unas conferencias que lo que hicieron en mí fue darme mayor claridad de la información, porque ellos tenían, digamos que la información mucho más profunda y más organizada. Cuando recibí esas conferencias, luego decidí seguir investigando por mi propia cuenta
y empecé a leer a profundidad el documento bíblico. Lo he leído unas 3 veces aproximadamente, completamente, y bueno, lo he estudiado, además de leerlo, lo he estudiado. He buscado o lo he ubicado, digamos, cronológicamente, tratando de organizar los tiempos y cómo pasaron cada evento. Y bueno, cuando uno entra a esa investigación tan profunda, te das cuenta de que en el documento bíblico no solamente hay unas inconsistencias sobre lo que nos dijeron que es Dios, sino que encontramos, por ejemplo, de que se habla de dos dioses, no solamente uno, y que la historia del Antiguo Testamento es una y la historia del Nuevo Testamento es otra, que nos han querido decir que es lo mismo y se ha intentado contar esto como si fuera una historia lineal, pero realmente eso está alejado de la realidad. Hay distintas mezclas culturales, de creencias, distintos escritores de distintas épocas, y bueno, hay toda una mezcla que desde el 325 en el Concilio de Nicea se hizo, y de ahí en adelante se fundamentaron sobre todo la religión naciente, la católica en ese momento, las religiones protestantes, pero también de ese documento, sobre todo el Antiguo Testamento, sabemos que se nutre el Islam y se nutre la religión judía con su Torá. Entonces de ahí parte una base de bastantes contradicciones en el documento, que cuando empiezas a investigar todas las manipulaciones te das cuenta del por qué. Pero ahorita profundizaremos un poquito más, pero básicamente fue eso lo que me llevó a conocer de todos estos temas y lo que me llevó a interesar. Y así poco a poco fui descubriendo cada vez más sobre la mentira que se encuentra en el documento bíblico y de ese Dios que nos han contado. A mí me gustaría saber cuál es para ti esa inconsistencia, ese error. ¿Cuál es uno de los más graves que tú conoces? Me gustaría que me comentaras. Bueno, uno de las inconsistencias más claras la encontramos en el Génesis. Cuando nosotros vamos al Génesis, es el libro que se nos enseñó, que bueno, ahí se relata toda la historia de cómo se creó todo. Si nosotros vamos al capítulo 1 del Génesis, se nos habla de Dios. Y ese Dios se nos dice que es un Dios creador. Por ejemplo, en el Génesis 1:27, versículo 27, dice que y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí nos habla de un Dios creador, que crea a los seres humanos, al varón y la hembra, al hombre y la mujer, a imagen de Dios, a imagen de ese Dios. Pero cuando vamos al capítulo 2 del Génesis, en el capítulo 2:7 y capítulo 2:22 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos grandes diferencias primero en el nombre del personaje. Por un lado se le llama solamente Dios, y en el otro se le llama Jehová Dios. Ya se le coloca un nombre extra, o se le coloca un nombre a Dios. En la primera cita del capítulo 1 vemos que es un Dios creador, y en la segunda cita vemos que es un Dios formador. Y de crear a formar hay bastante diferencia en los términos. Además de eso, en la primera vemos que este Dios creador crea al hombre a imagen de ese Dios, a imagen y semejanza de Dios, y crea al varón y a la hembra, bajo la misma condición, a imagen de Dios. En el segundo capítulo, este Dios formador lo que hace es formar al hombre, no a imagen de él, sino del polvo de la tierra, y sopla en su nariz para que éste tenga vida. Y a la mujer la crea a partir de la costilla de ese primer hombre que creó del polvo de la tierra. Entonces vemos dos formas en que se narra la creación, dos personajes aparentemente distintos y dos acciones completamente diferentes. Esta es una de las inconsistencias que me parecen a mí muy importantes, pero no solamente estas dos citas que acabo de mencionar, porque si nosotros vamos al Génesis, ya en el capítulo 5, nos sigue ampliando lo que estoy comentando. Aquí nos dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Este capítulo nos está haciendo referencia a la creación del capítulo 1, del Dios creador.
Y sigue diciendo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. A nosotros se nos enseñó, digamos que mayormente la creación donde nos dicen que somos del polvo de la tierra y que la mujer fue creada de la costilla y que este personaje es Jehová, el que bueno, no creó sino formó. En el Génesis capítulo 5 se nos dice que el Dios creador que hizo al hombre y la mujer a semejanza de ellos, de él, le dio un nombre al hombre y la mujer, y el nombre de ellos es Adán, el nombre de ambos, no el nombre solo del varón, el día en que fueron creados. Entonces, ¿qué nos está diciendo todo esto? Que hay un Dios, según lo que relata el Génesis, hay un Dios creador que crea bajo una condición original a la humanidad, porque Adán y Eva, o el hombre y la mujer, se llaman ambos Adán. Adán no es su nombre. Adán es la codificación genética de la humanidad original del planeta Tierra. Por eso dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces, cuando aparece en el capítulo 2 este segundo personaje, Jehová Dios, ya Jehová Dios no crea, sino que lo que hace es forma al hombre, y cuando hablamos de formar, formar es adaptar o darle forma a algo que ya existe. Entonces, aquí lo que entendemos es que este personaje, Jehová Dios, toma al hombre y la mujer original y la forma, es decir, hay una manipulación, una especie de incidencia, y de ahí en adelante es lo que el Génesis relata como el sueño profundo, donde saca de la costilla de Adán para crear a Eva, y a partir de ahí la humanidad viviría solo 120 años, como dice en el capítulo 6. Entonces, aquí lo que yo estoy mencionando es que el Génesis lo que nos está relatando es la historia del origen genético de la humanidad. Génesis traduce gen, de genes, o los genes de Isis, Génesis. Está hablando de genética, un origen genético. Hay una genética original y hay un personaje que manipula la genética original del Adán para formar hombres y mujeres que primero morirían en menor corto tiempo, y bueno, como resultado da la humanidad actual que se enferma, que muere, que comete muchos errores, lo que llamaron el pecado original. Y aquí es donde entendemos que esta es una de las grandes inconsistencias que, a pesar de que los grandes pastores y gurúes espirituales le enseñan la Biblia a la gente a cada día, ¿por qué no se cuenta eso? De las dos formas de contar la creación, entre comillas, que está en el Génesis. Si usted le pregunta esto, si tú le preguntas esto, Luis, a un pastor, él te va a decir que no, es que está hablando de lo mismo, solo que el Génesis lo que hace es relatar la creación de dos formas distintas. Pero a mí me da mucha pena. Una cosa es variar un poco el relato y otra cosa es cambiarlo completamente en dos formas completamente distintas de contarlo para que parezcan, digamos, opuestas. Entonces aquí no es que se relata de dos formas como para entenderlo más. Aquí estamos hablando claramente de dos personajes. Uno creador y otro formador. Y aquí es donde empieza, porque estoy hablando solamente del Génesis. Y además el nombre de Jehová aparece a partir del capítulo 2. Y de ahí en adelante, pues en todo el Antiguo Testamento. No aparece originalmente en el Nuevo Testamento. Por eso decía que el Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo Testamento es otra. En el Nuevo Testamento original no aparece el nombre de Jehová, solo en el Antiguo. Ahora en las Biblias modernas, que ya se han seguido manipulando, ya aparece el nombre de Jehová, para seguir enlazando la historia de una parte de la Biblia con la otra que no tiene mucho que ver realmente. Entonces, sí, ahí yo quería mencionar algo antes de continuar, que sí, me llamó bastante la atención de lo que estamos hablando. De hecho, eso también yo lo iba a mencionar. Y es que en el Génesis se dice algo curioso. Y es que en una parte se menciona a Adán y Eva y en la otra se menciona que dice que los creó. O sea, hablando como de en plural, no solamente estas dos personas. No sé si de pronto eso también lo notaste. O sí, que hay como una ligera diferencia. De hecho, incluso creo que en el capítulo 2 se menciona que Dios, después de haber creado al hombre, empezó a crear animales. Cuestión que era raro porque en el capítulo anterior
se mencionaba que había creado los animales primero. Entonces hay como una inconsistencia en la parte de la Biblia. No sé si de... Claro. Sí, sí, claro, eso yo lo he notado en la investigación. Es cierto lo que tú dices, lo que menciona el capítulo 5, que está hablando de plural, o sea, son creados. Entonces, por eso te mencionaba que Adán es el código genético de la humanidad original. Y ahora lo vamos a entender porque en el capítulo 2 del Génesis, versículo 21, dice que Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Entonces, si estamos hablando de genética, porque ya aquí comenzamos a entender que Adán no es un hombre, Adán es una humanidad terrestre que fue tocada por un personaje llamado Jehová. Entonces, el sueño profundo para tomar la costilla, en términos genéticos, estamos hablando claramente de una manipulación de toda la cadena genética del código original ADAN. Si yo manipulo esto y le sustraigo una de las hélices, una de las costillas, ya me queda ADN. Si le sustraigo la A, que era de Adán, y me queda ADN. Esa es la codificación genética de la humanidad actual. Eso es lo que en términos del Génesis se llama Eva, porque Eva surge de la costilla de Adán. Es decir, tenemos la humanidad original Adán, se manipula y da como resultado Eva. Eva es el ADN de la humanidad, de todos nosotros, toda la genética que tenemos actualmente. Y a partir de ahí uno de los efectos más graves de la manipulación genética fue el acortamiento de la vida humana. Si nosotros leemos en el Génesis, antiguamente las personas vivían aproximadamente 1000 años. Adán, la humanidad Adán vivió 930 años aproximadamente, Matusalén 969 años, si no estoy mal. Y la ciencia dice, no, estos son mitos, son historias falsas, pero esto es un conocimiento que se empalma no solamente de lo que está en la Biblia, sino otros conocimientos ancestrales y algunos otros conocimientos de contactos de tipo extraterreno, de mensajes, donde se habla precisamente de la vida genética humana, que debería ser originalmente para este planeta de unos 1000 años. Y dice entonces que Jehová acortó la vida de los seres humanos a 120 años a partir de ahí. Si tú investigas, Luis, y todos los amigos que nos están viendo en la ciencia ha investigado los genes humanos desde que puede hacerlo, desde que tiene la tecnología para hacerlo, y se dieron cuenta de algo muy interesante. El récord de vida humana, la persona que ha logrado vivir más años, el récord lo tiene una señora francesa, no recuerdo el nombre ahora mismo, logró llegar hasta los 122 años. Pero si nosotros nos ponemos a buscar casos de gente que ha llegado más allá de la barrera de los 120 años, los podemos contar con los dedos de las manos. Y los científicos se dieron cuenta que en nuestra genética hay una barrera de tiempo donde nuestros cuerpos no pueden sobrepasar la barrera de los 120 años, genéticamente hablando. Esa es la explicación del por qué no podemos vivir más de ese tiempo, porque en nuestros genes hay una limitación, hay una especie de programación genética que nos impide ir más allá. Y esto ya está demostrado científicamente, esto lo pueden investigar fácilmente. Y si yo tomo esa noticia y la comparo con lo que dice el Génesis de genética, entonces empiezo a entender. Y ya en ese punto la Biblia deja de ser una fábula y se convierte en un conocimiento que comprobado científicamente es una realidad. Porque sí, la Biblia tiene muchas mentiras, la Biblia tiene muchas manipulaciones. Es un libro que no es de fiar, no es como algunos dicen que es un libro sagrado y lo que se dice ahí es la verdad absoluta. La Biblia se puede cuestionar porque fue escrita por hombres y muchas veces fue manipulada. Pero en ese punto que estamos hablando se puede comprobar. Entonces, ahí está uno de los datos más interesantes. Y esas son de las cosas que en la medida que yo fui leyendo más el documento bíblico, me fui dando cuenta que ese personaje Jehová que nos enseñaron que es Dios, porque todavía no he hablado de ese comportamiento homicida, de ese comportamiento ególatra, que también muestra en muchos pasajes de la Biblia, pero empecé a dudar de la fiabilidad de ese personaje y empecé a dudar que realmente fuera Dios, como nos habían enseñado. Yo te iba a hacer unas preguntas. De pronto, si no las tienes ahorita, las podríamos investigar más luego y
pasar como que algún tipo de documentos. Hasta donde yo tenía entendido, el Génesis significa el principio de una cosa. Pero tú nos mencionaste que era sobre algo de genética de Isis. No sé si de pronto tienes algún documento, algo que soporte esa parte de la teoría. Y además de lo de Adán, que es ADN, no sé si hay alguna forma o algún documento histórico que pruebe la veracidad de que eso fue así. Sí, mira, si nosotros vamos no solamente al Génesis, sino nos vamos a la historia de las tablillas sumerias o a incluso al poema de Gilgamesh, podemos ver el mismo relato. Estoy hablando de documentos históricos, estoy hablando de documentos que tienen miles de años de antigüedad. Si nosotros vamos a las historias y los conocimientos mayas, por ejemplo, que ya hablaban también del hombre original, ellos le llamaban el hombre maíz, pero por ejemplo en las tablillas sumerias no se le llamaba Adán, se le llamaba Adapa. Si nosotros vamos a las historias de África, las historias de los pueblos ancestrales, en todos los lugares que se dejó registro de lo que aconteció hace miles de años, nos vamos a encontrar la historia del primer hombre original y de que luego hubo una intervención. Obviamente no se va a utilizar el término genética porque esos términos son modernos. En algunos casos se va a utilizar que hubo intervención de los dioses o que tal dios, digamos que tocó la raza humana o cualquier cosa, cualquier palabra que podamos encontrar propia de aquella época. Pero si nosotros empezamos a enlazar todos los conocimientos, nos daremos cuenta que en el planeta ocurrió algo con respecto a la genética humana. Y es que había una condición inicial, una condición original, y por la intervención de lo que en varios documentos le llaman los dioses, entre comillas, el ser humano adoptó otra condición. Entonces tú me preguntabas de los genes de Isis, de Génesis. Resulta que el Génesis hace parte de la Torá, que son, la Torá son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. La Torá se le adjudica a Moisés. Supuestamente Moisés fue el autor de este documento que tiene, se data de unos más de 5.000 años de antigüedad. Y lo que nos relata en el Génesis básicamente es la historia del, supuestamente del pueblo hebreo, desde el origen de la humanidad en el Génesis, supuestamente el éxodo, su travesía por Egipto hasta que lograron llegar a tierra prometida. Pero resulta que todo ese conocimiento que nosotros vemos allí, si nosotros lo sometemos a una investigación rigurosa, realmente eso es imposible que lo haya escrito Moisés porque Moisés no pudo haber relatado su propia muerte, como lo dice en Deuteronomio. Allí lo que se hizo fue una recopilación de eventos históricos de otras culturas en otros lugares de la tierra y el pueblo hebreo lo adoptó a su propia historia para poder de alguna forma hacerse ver como un pueblo importante, como ese pueblo elegido que ellos dicen ser. Entonces, varias de las historias que se relatan allí son propias del pueblo egipcio, de historias del pueblo egipcio, por ejemplo. Y cuando se hace digamos que la traducción del antiguo hebreo, porque eso inicialmente está escrito en hebreo y en arameo, luego se pasa al latín, perdón, primero al griego, luego al latín, ahí se hacen las traducciones y se le coloca el término Génesis. Isis, sabemos que es una de las diosas del antiguo Egipto. Y en el antiguo Egipto también está la historia de esta famosa creación del hombre a partir de la genética o a partir de la descendencia de Isis. Isis es la patrona de las sociedades secretas, sobre todo, por ejemplo, del priorato de Sión, es la patrona dentro también de la masonería, y podemos ver sus símbolos ampliamente, incluso en la Iglesia Católica, cuando vemos a la Virgen María cargando el niño, es un símbolo que la Iglesia Católica adoptó del antiguo Egipto, de Isis cargando a Horus. Por ejemplo, la famosa iglesia de Notre Dame, de Nuestra Señora es Isis, claro, en los símbolos del ocultismo. Si usted pregunta ya qué significa Notre Dame allá en París, esta famosa catedral, le van a decir otra cosa, pero ahí se está hablando de Nuestra Señora, la señora Isis. Entonces, como todos nacemos de una mujer, ¿verdad? Bajo la condición original, nacemos del vientre de una mujer. Estos personajes que adoran estos falsos dioses que llegaron aquí hace miles de años,
cuya patrona o cuyo origen ellos, digamos, mencionan o dicen que es Isis, la patrona o la matrona de ellos. Toda su genética desciende de Isis. Por eso son los genes de Isis, porque en el Génesis se está relatando la historia de la manipulación genética de la humanidad. ¿Y de dónde proviene la manipulación? De unos falsos dioses, y estos falsos dioses son adorados en las sociedades secretas, son adorados en sociedades ocultistas del satanismo, y la patrona por excelencia, si tú investigas y si todos investigan, en el fondo se disfraza de varias formas, pero es Isis. O sea, el origen de ellos genético es Isis. Entonces, de ahí es donde proviene esa mezcla de Génesis, de gen, Isis, Génesis. Entonces, son términos que hay que rebuscarlos muy bien porque fácilmente no se encuentra el significado. Pero también tiene que ver con lo que tú decías, principio, porque si hablamos de genética, hablamos de origen, ¿verdad? Ese, digamos que es la traducción más común que se conoce. Pero básicamente, yo cuando menciono los genes de Isis, estoy hablando del sentido real que tiene esa historia. Y es que están hablando de la descendencia genética de los falsos dioses al manipular la humanidad terrestre. En el Génesis 6 dice que esos dioses se mezclaron con los hijos de los hombres. O sea, hubo una mezcla genética entre ellos y nosotros. Y genéticamente, los seres humanos tenemos lastres de lo que ellos hicieron desde aquella época. Incluso, no sé si has escuchado de la raza merovingia o de la sangre azul de los grandes reyes de la tierra. Se dice que, y esto lo denuncia ampliamente David Icke, que hay un linaje extraterreno humano en el planeta. Y se dice que estos personajes son los que están en en las grandes monarquías, los que llaman los de sangre azul, todo el linaje merovingio. Entonces, son varias cosas, porque bueno, aquí estamos hablando de Jehová, pero aquí se desprenden muchos temas, aquí se desprende mucho conocimiento, mucha manipulación, mucha información que se nos ha ocultado. Y fíjate que solamente hablando del Génesis empiezan a enlazarse muchas otras cosas. Entonces, básicamente lo del Génesis de Isis se relaciona con Isis porque es digamos que la madre de ellos, ¿no? La madre, y de ahí, bueno, se empieza a relatar toda la historia, no solamente del pueblo hebreo, sino de otros pueblos que surgieron de la incidencia de estos dioses. O sea que tú dices que ha habido una especie de combinación entre historias, digamos, de diversas culturas que nos llevan a una misma conclusión. Sin embargo, hubo algo que de pronto no me quedó así tan claro. ¿Cuál fue el objetivo de estos dioses de modificar la genética humana? ¿Por qué hicieron esa modificación? Bueno, relata las tablillas sumerias de que cuando ellos llegan acá, ellos llegaron al planeta supuestamente buscando oro. Digamos que vinieron como explotadores de los recursos. Se dice que estas son razas regresivas que devoran planetas y humanidades. Y cuando ellos llegan acá encuentran una humanidad inicial y ellos necesitaban para el trabajo que querían hacer aquí, digamos que unos esclavos, unos sirvientes que digamos que les obedecieran en todo lo que ellos necesitaban. Sin embargo, la humanidad terrestre en primera instancia no iba digamos, a poder servirles, primero porque éramos muy básicos, estábamos apenas en un proceso de desarrollo, en la época, vamos a ponerlo así, de las cavernas, y no íbamos a acatar las órdenes de estos personajes que necesitaban unos esclavos más avanzados en inteligencia. Entonces, para ellos poder utilizar a la raza humana como esclavos, tuvieron que mezclar o tuvieron que tocar la genética humana para que de alguna forma nosotros fuésemos de utilidad. Eso lo relata en las tablillas sumerias. No son conclusiones mías, y no solamente en eso, sino en varias otras historias, como te comenté. Entonces, cuando ellos manipulan la genética, dice que Yacir, ahí habla de... Yacir, disculpa Dime. que te interrumpa. Estas tablillas sumerias, ¿existe algún link, algún documento para dejarlo escrito en la descripción del video cuando terminemos? Para si alguna persona tiene la curiosidad de verlo, que nos lo puedas Sí, compartir. bueno, esto se consigue ampliamente en internet, la traducción de las tablas sumerias que habla de la historia de los Anunnakis. Ampliamente, si usted pone en Google
traducción de las tablas sumerias, se va a encontrar muchísima información. Hay cantidad de videos en YouTube. Por eso colocar un solo link pues sería insuficiente porque no en todas las páginas está la información, pero sí se puede encontrar muy fácilmente, así que eso no es un conocimiento que esté oculto ya eso pues está ampliamente difundido y solamente sacar el tiempo para leer, ¿no? Porque siempre es algo larguito. Entonces aquí Luis se cuenta esa historia de que ellos necesitaron manipular a esa raza humana inicial para que les sirviera de esclavos. Entonces, bueno, lo hicieron, el ser humano desarrolló una inteligencia distinta, sin embargo, la humanidad llega a un momento en que se revela, porque obviamente la carga de trabajo que los dioses le imponían era demasiado. Y se rebelan, bueno, y no quisieron seguir trabajando en las minas y todo lo que ellos aquí establecieron. Entonces, estos dioses, entre comillas dioses, tuvieron que idear otro plan y fue crear una raza parecida a los seres humanos físicamente, pero una raza que les fuese completamente de esclavos, es decir, que prácticamente fueran unos robots para que hicieran todo lo que ellos les dijeran. Y bueno, empezaron a hacer varias pruebas genéticas, los primeros prototipos no les salieron bien, todo esto lo relata la historia, porque los primeros prototipos eran parecidos a monos, porque ellos hicieron la mezcla con los homínidos del planeta de aquella época, utilizaron genética humana y utilizaron la genética de ellos. Y de ahí es donde surge la famosa historia de la evolución de Darwin, de la teoría de Darwin. La teoría de Darwin lo que está relatando no es el origen evolutivo de la humanidad original. Lo que está relatando son los experimentos genéticos del intento de estas entidades que llegaron aquí por crear una raza humana hecha enteramente por ellos. Y lo que vemos en esa evolución fueron las pruebas, prueba y error, hasta llegar a un ser humano parecido. Y a ese ser humano parecido que al final lograron hacerlo es lo que ellos llamaron el pueblo elegido de los dioses. Porque ellos, ese pueblo elegido que seleccionaron para ellos, es su creación, lo que ellos crearon aquí. Crearon entre comillas porque fue una manipulación genética, una modificación genética de varias especies hasta lograr llegar a un ser humano, bueno, no sería un humano, un prototipo de ser humano, físicamente igual a nosotros, pero que realmente no son humanos como tal. Y alguien se preguntará, bueno, pero ¿y dónde están esos que parecen ser humanos pero no lo son? Bueno, cuando usted ve a un personaje que parece humano, pero es capaz de estallar una bomba y matar a 3.000 personas, ese no es un ser humano. Téngalo por seguro que un ser humano no haría eso. Cuando usted vea un personaje que está en altos puestos del poder y es capaz de sumir en la miseria a pueblos y países enteros, eso no es un ser humano. Cuando usted vea un país o una población que es capaz de hacer la guerra y acribillar a millones, mujeres, niños, bebés, animales y de todo, solamente por sus intereses, téngalo por seguro que no son seres humanos. Ahí usted los podrá identificar fácilmente. Un ser humano original no sería capaz de estallar una bomba sabiendo que va a matar a 1.000 y 2.000 personas. Entonces, ahí es la reflexión y de cómo podríamos, usted puede coger una rabia y de pronto sale de pelea con alguien y en un momento de rabia, en una discusión estúpida, usted podría por accidente llegar a asesinar a alguien. Pero sería una cosa del momento, no algo así que fuera periódico. Exacto, ha pasado. Ya los seres humanos, por ejemplo, que se dedican al sicariato, bueno, ya esos son unos perversos. Pero un ser humano bajo la condición original no sería capaz. Entonces ya los tenemos identificados cuáles son los descendientes de esos dioses, de los que ellos crearon con su genética aquí, su pueblo elegido. Bueno, entonces, disculpa que te diga algo, aquí en Colombia tenemos un personaje muy famoso por estas cosas, no mencionaré su nombre por temor a represalias, cuya persona tiene y que ascendencias egipcias, que Tutankamón, que Matón, ya no sé si sabes, ubicas a quién estoy hablando. ¿Para ti claro. es un ser humano o es un no, para mí no. Para mí no. Imagínate, ese señor es bravo, ¿viste? Sí, no. Bueno, ahí te puedes dar cuenta todo el prontuario de crímenes que se le adjudican y ahí te das cuenta de qué tipo de personaje es.
Esos personajes que hacen eso no son seres humanos, realmente. Son los descendientes directos de estos dioses que manipularon la genética y por eso hacen todo lo que hacen. Entonces Imagínate. el objetivo de ellos manipular la genética Pero fue ese. ¿cómo llamarías tú a estas personas que hacen eso? O sea, si no son Bueno, seres humanos, ¿qué definición podrías darle? unos monstruos, podríamos llamarle básicamente unos monstruos, unas entidades parásitas que tienen cuerpos humanos, podríamos llamarle así también. El objetivo entonces de ellos manipular la genética fue ese, intentar esclavizar la humanidad original a las órdenes de ellos y al no poder hacerlo del todo, crearon una raza parecida a nosotros. Sin embargo, sí lograron someternos porque hoy en día vivimos en un sistema que nos somete, ¿no? Que nos esclaviza bajo distintas condiciones y ahí es donde vemos que la presencia de estos personajes que formaron al hombre del polvo y barro de la tierra, es decir, manipularon a la humanidad, aún sigue presente. Y me refiero en plural, porque cuando hablamos de Jehová, Jehová no es un solo personaje, Jehová son varios. Jehová es una organización que incluso dentro del mismo documento bíblico nos habla, en el Apocalipsis 12, se llama la organización del dragón. Dice que hubo una batalla en el cielo donde el dragón y sus ángeles luchaban contra Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles no prevalecieron, sino que fueron arrojados a la tierra. Fueron expulsados del cielo y fueron arrojados a la tierra. Y desde que cayó a la tierra este dragón, esta serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, como le llama ahí, engaña al mundo entero. ¿Qué estoy hablando aquí? El capítulo 12 de Apocalipsis nos está relatando una batalla en los cielos, es decir, una batalla extraterrestre porque es por fuera de la tierra. Si él cae a la tierra, quiere decir que está por fuera de la tierra. Es una batalla extraterrena. O sea que estas razas que narran todos los pueblos de la tierra ancestrales que llegaron aquí venían del espacio exterior y venían de alguna forma perseguida por otra organización ya de carácter positivo que venía evitando que ellos siguieran destruyendo planetas y humanidades. Hay un conocimiento que se llama la Guerra del Ira, que también lo pueden encontrar en internet, que narra algunas batallas en otros lugares de nuestra Vía Láctea. Llegan aquí, dice Apocalipsis, que son arrojados a la tierra, y cuando llegan, engañan. ¿Cuál ha sido el engaño más grande que esta organización ha hecho en contra de nosotros? Hacerse pasar por Dios. Hacerse pasar por Dios. El Dios que se enseña en las religiones, que se le da por nombre Jehová, en el caso nuestro, los occidentales, que pues se nos enseña básicamente el cristianismo, ese personaje Jehová es uno de tantos, o es el nombre más bien que se le puso a los personajes desde el pueblo hebreo para referirse a un Dios. Pero ese Dios, ¿cómo es? Ese Dios primero es formador, ese Dios es homicida, da 10 mandamientos y los viola, quiere que los seres humanos los cumplan, pero él los viola, porque dice no matarás, pero él en sus mismos documentos se narra cómo él ordena al pueblo hebreo a matar. En Deuteronomio hay varias citas, en Números, en el Éxodo, en varios documentos del Antiguo Testamento se muestra cómo él ordena a que se asesinen a los pueblos que se les opongan en su camino para llegar a la tierra prometida. Entonces, ese personaje también es celoso y posesivo. Dice, yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. O me adoran a mí o los castigo. Ese es otro comportamiento bastante llamativo y de los cuales uno empieza a dudar de que realmente sea Dios. Y además de eso, pedía, o yo diría que sigue pidiendo, sacrificios de sangre. Levítico está lleno de todos los rituales de cómo los sacerdotes sacrificaban animales para ofrecérselos a este Dios. Sí, Los sacrificios de sangre. ahora que hablas de eso, no sé si lo vas a mencionar, pero que no se me olvide, en la Biblia hay registrado aproximadamente 32 sacrificios humanos que se llevaron a cabo a Sí, Dios. Entre sí, ellos la hija claro. de Jefté, que a ella la quemaron viva. Y la Biblia lo dice. No sé si de pronto vas a mencionar eso más adelante. Yo diría, Luis, que no solamente hay 32, es que cuando él ordena a matar pueblos enteros, voy a buscar la cita exacta para que las personas que nos ven puedan comprobarlo inmediatamente.
Cuando él envía a su pueblo a matar un pueblo entero, ¿cuántos seres humanos no murieron allí en esa matanza? Muchísimos. Por ejemplo, aquí tengo una cita. Primera de Samuel 15 del 2 al 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces aquí Jehová da una orden. Fíjate que esto ocurre cuando ellos salen de Egipto, y luego aquí lo que relata Samuel, esta orden de Jehová, pasaron más de 400 años entre un suceso y otro. O sea que no solamente es magnicida de que envía a matar a toda esta cantidad de gente, sino que además es vengativo. Después de 400 años se acordó de esto y fue y mandó a su pueblo a que destruyera Amalek. ¿Cuántas personas no murieron ahí? Entonces, eso es un sacrificio humano también. En Deuteronomio dice, mas Jehová nuestro Dios, Deuteronomio 2 del 33 al 34. Nuestro Dios los entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades. Hombres, mujeres y niños no dejamos ninguno. ¿Cuántos seres humanos no murieron ahí? ¿Millones? ¿Cientos de miles? No sabemos. Y a esto, ¿cómo lo defiende la teología? No, es que esas personas que murieron ahí ya estaban condenadas ya prácticamente Dios las había condenado a muerte, por eso esas muertes, digamos que no son pecado, porque ya esa gente se iba para el infierno. Eso es lo que dicen, porque eran pueblos que estaban alejados del camino de Dios. Entonces, por eso Dios mandó a destruirlos. Pero por favor, que Dios, si realmente es Dios y toda la humanidad son sus hijos, ¿qué padre podría mandar a matar a sus hijos simplemente porque no le hizo caso? Mandaría a sus otros hijos a que matara a sus hermanos porque no hizo caso. Sí, Eso no lo haría un padre humano. y yo quería mencionar algo, que las razones por las cuales hicieron eso con Amalek, o sea, las razones tan malas fue porque no los dejaron cruzar por, digamos, por la tierra de ellos. Y Exactamente. lo peor es que no tan solo por no cruzar por la tierra de ellos, sino que esperó 400 años para matar a una gente que no tenía nada que ver con ese No tenía problema. nada que ver, exacto. Mujeres embarazadas, niños, animales, todo fue aniquilado sin ninguna razón lógica. Lo cual, este Dios, uno lo analiza a fondo y dice que no está bien. Lo quieren justificar como sea, pero no. No, no, no. Exacto, no tiene justificación. Por más que se justifique, no la tiene. Además, lo que tú dices, pasaron generaciones. Los que se les opusieron al pueblo hebreo ya habían dejado de existir. Pero como es un Dios vengativo, en otra cita dice que yo castigo hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que si tú aborreces a Jehová, no solamente te va a castigar a ti, sino a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, a eso es lo que los pastores utilizan para explicar por qué en el caso de Amalek tuvo que sucederse esa venganza. Pero obviamente un Dios vengativo, un Dios celoso, un Dios homicida, está bastante alejado de la imagen que uno creería de lo que debería ser Dios. Mira, yo entiendo a los ateos cuando ellos dejan de creer en Dios porque ven cosas como estas. Yo cuando estuve en la búsqueda, yo dudé incluso de la existencia de que hubiese un creador, de que existiera realmente un Dios. Y entendí por qué dudé, porque el Dios que se enseña en las religiones es falso. O sea, los ateos, en el Dios que no creen es en el que se enseña en las religiones. Porque el Dios que se enseña en las religiones es un Dios mentiroso, es un Dios que tiene contradicciones, es un Dios que realmente no llena los vacíos existenciales que un ser humano podría tener desde que se hace preguntas. Porque el ateo lo que busca son respuestas existenciales de su existencia. Entonces, cuando no se haya respuesta en la religión y se entiende que ese no puede ser Dios, entonces yo voy y busco respuestas más racionales en la ciencia. Pero resulta que la ciencia en su gran mayoría es atea, porque la teoría del origen de la ciencia es el Big Bang y los grandes exponentes de la vida humana como Darwin hablan de que el ser humano se creó a partir de una evolución,
de que el origen de la vida partió de una sopa primigenia. Es decir, hay varias teorías que intentan llenar los vacíos existenciales del ser humano, pero en el fondo, si lo analizamos bien, tampoco responden, porque toca en teorías y en dudas. Yo tengo la certeza, ya esto es una percepción mía personal, de que existe en el universo una inteligencia creadora, pero esa inteligencia creadora no es un señor, no es alguien, no es algo que tenga emociones parecidas a los seres humanos, no es alguien que tenga un cuerpo, que esté en un cielo hipotético sentado en una silla, que tenga barbas, que esté vestido de blanco, porque esa es la imagen que creemos. Es algo alejado de todo lo que nos enseñaron que era Dios. Yo me atrevería a decir que como humanidad terrestre no conocemos a Dios. Por allá en algún punto Pablo en el Nuevo Testamento, cuando le habló a los atenienses en el capítulo 17 de Hechos, se habla allá en Atenas a la gente que adoraba no sé cuántos dioses, y él les dice que vio una inscripción dedicada al Dios no conocido, y él les empieza a predicar que el Dios de que él viene a hablarles es precisamente de ese Dios no conocido, y que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas. Y a nosotros nos enseñaron que Dios habita en el templo, ni es honrado por manos de hombres porque como si necesitase de algo. Nosotros estamos acostumbrados a pedirle a Dios, a rezarle a Dios, y el Dios verdadero no necesita eso porque no es alguien que te pueda escuchar como te escucharía yo con mis oídos, o no es alguien que se va a alegrar porque tú le ofrendes o le alabes. No es nada de eso. Estamos hablando de una inteligencia creadora. La inteligencia que nosotros vemos que tiene el sol, que es capaz de emitir sus rayos y su energía y con ella tocar el planeta y depositar la energía necesaria para que las plantas crezcan, para que los ríos, los océanos tengan vida, para que incluso los seres humanos tengamos vida, porque sin el sol la vida desaparece en este planeta. Y estamos hablando de ciencia, pero detrás de esa ciencia hay una inteligencia creadora. No hay ningún científico, no hay ninguna inteligencia humana que pueda crear un sol. Y a nosotros nos dicen que el sol simplemente es una bola de fuego y de gases encendida. Una bola de fuego o de gases no puede sustentar la vida en un planeta. Estamos hablando que el sol es un ser vivo también, así como lo es el planeta. Entonces, ¿quién creó esa inteligencia? ¿Cómo se creó? ¿De un Big Bang? ¿De un azar? ¿De una evolución? Para mí tiene que ser mucho más profundo, porque si vemos las órbitas de los planetas, si vemos las órbitas en las galaxias espiraladas, cómo se sustentan los sistemas solares, cada luz que vemos en el firmamento, cada estrella es un sistema solar que alrededor de él giran planetas. Y la ciencia nos dice que no hay vida en el universo. ¿Cómo que no va a haber vida? Entonces, ¿para qué tantos planetas? ¿Para qué tantos sistemas solares? ¿Para qué tanto espacio? ¿Para qué tanta creación? Para que en esa inmensidad exista una minúscula humanidad. Eso no tiene sentido. Eso es estúpido pensarlo. Entonces, ¿quién creó todo eso? ¿Cómo se creó? Evidentemente hay unas mecánicas de ley que los físicos le llaman las leyes de la física. Claro, hay unas leyes que podemos ver y de alguna forma podemos medir, pero detrás de eso hay una inteligencia que pone en función esas leyes. Y vuelvo y repito, no es un señor con unos libros, con sus manos moviendo el universo. Esa imagen hay que sacárnosla de la cabeza. Una inteligencia de vida que mueve todos los universos. Y ahí se sale el concepto del Dios de las religiones que nos enseñaron, que, bueno, parece un ser humano, parece más un ser humano que un Dios. Hablo de un ser humano que se enoja, que es celoso, que es vengativo y que si no le prestan la atención que él necesita, pues te rechaza. Entonces, básicamente, esas son de las cosas que yo me preguntaba y que por eso entiendo en gran parte al ateo. El ateo en el fondo, en el Dios que no cree, es en el Dios de las religiones. Pero siguen las dudas existenciales que por eso nos llevan a buscar más respuestas en otras corrientes. Sí, ahorita tú mencionaste algo que a mí me llamó la atención, que hicimos referencia a cierto personaje de acá, que ya hay seres que parece que no son seres humanos, sino que son unos monstruos. Y si nos ponemos a pensar en estos seres que hacen estos asesinatos, estos atentados, y pensamos en este Dios de la Biblia, prácticamente estaríamos hablando de la misma cosa.
Este Dios que se menciona en la Biblia, no sé si de pronto tengas información, ¿qué es? ¿Es alguna entidad maligna? ¿Es algo malo? Porque humano no parece. Por todos esos asesinatos, sacrificios humanos, incluso en Jeremías e Isaías, si no estoy mal, menciona que parte de sus castigos consistía en el canibalismo, hacer que la gente se comiera una a otra. Y eso es algo que la gente no sabe y no investiga. Pero el Dios de la Biblia hacía que la gente se comieran unos a otros. ¿Cómo podrías tú calificar a tal ente? Bueno, tú le has puesto la palabra exacta, un ente, una entidad. Eh, eh, en varias teorías que uno encuentra por ahí se habla de precisamente de estos seres caídos. Estamos hablando de razas extraterrenas. Cuando yo me refiero a razas extraterrenas regresivas, es que han degenerado tanto su apariencia física que parecen animales, parecen reptiles, por ahí está la teoría de los reptilianos. Y cuando se habla de Jehová o de esta organización, estamos hablando de estas razas que parecen demonios, parecen entidades, son realmente horripilantes, así como las pintaron en Egipto. Si te viene a la mente el panteón de dioses egipcio, el panteón de dioses de los sumerios, eran seres amorfos, mitad hombres, mitad animales. Y por supuesto, si estamos hablando de razas muy básicas, instintivas, lo que ellos ordenaban hacer era canibalismo, eh, sexo desmedido, sacrificios de sangre, guerras, porque son los instintos básicos que ellos promovían en los seres humanos. Eso fue lo que nos enseñaron. Hay un documento que se llama el libro apócrifo de Enoch, y ahí relata cómo estos dioses cuando llegan aquí empiezan a enseñar a los seres humanos la guerra, empiezan a enseñar a los seres humanos la brujería, empiezan a enseñar en el tema de las mujeres, les enseñan el aborto, cómo sacarse un niño del vientre, todo eso lo relata allí, es un documento más antiguo que incluso el Antiguo Testamento, el libro apócrifo de Enoch. Muestra ahí cómo enseñan a las mujeres el tema de maquillarse, ponerse aretes, zarcillos, todo eso fue enseñado por estos falsos dioses. Si vamos al libro de los jubileos, otro libro apócrifo del pueblo hebreo, muestra cómo cuando ellos se mezclan con la raza humana, lo que dice en el Génesis capítulo 6, que tomaron a las hijas de los hombres como esposas para ellos y les engendraron hijos, estos hijos eran gigantes. Entonces los vientres de las mujeres se explotaban por el tamaño de estos engendros. Y una vez nacían, se comían a sus propias madres. Todo esto lo relata ahí en este documento Los Jubileos. Y por eso voy dando las fuentes para que la gente vaya buscando, porque ya no era como antes que la información la ocultaban, que los libros apócrifos no se podían encontrar, que no había internet. Hoy en día la información es libre prácticamente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que no queremos investigar, que lo tenemos todo tan fácil que de pronto nos da pereza o no nos interesamos. Y toda esta información está allí. Y eso que tú dices de que eran seres caníbales, eran seres primitivos, evidentemente así fue, y toda la historia está relatada de eso. Si vemos un ser que pide sacrificios de sangre, en los grandes holocaustos del pueblo hebreo, en el primer templo de Salomón, cómo asesinaban miles de ovejas, miles de vacas, mejor dicho, de cualquier tipo de animales que era considerado apto para hacerle ofrenda a Jehová, ellos lo sacrificaban. Imagínate las piscinas de sangre en ese lugar, las vísceras de los animales, todo eso conjugado en un mismo lugar, podemos imaginarnos el olor, la energía tan baja que se sentía en ese lugar. Y así pasó en el primer templo, pero si vamos a África, donde ellos hablan ahí de los chitauri, hablaban que los chitauri eran seres reptiles. Y esos chitauris son los mismos que contactaron al pueblo hebreo, solo que en África le llaman chitauris. Pero si vamos a la India, allá le llamaron Brahma, Vishnu, todos estos dioses que hacían la guerra en sus famosos vimanas. Y narra el Mahabharata que estos dioses tenían armas que podían estallar tan fuerte como si fueran 1000 soles. Estamos hablando de grande armamento, parecido a las bombas nucleares que tenemos hoy en día y que causaban gran destrucción. Si vamos, por ejemplo, bueno, ya las tablas sumerias le llaman los Anunnaki, y así podemos hacer un recorrido por los distintos pueblos de la tierra que fueron visitados por estos seres.
y vemos cómo la forma, o más bien lo que le enseñaban a la humanidad era eso: sacrificios, ofrendas, castigos, guerras, siempre es el mismo patrón. Entonces, claro, eran entidades, como tú lo mencionabas, eran demonios, eran monstruos que se hacían pasar por dioses, y ese fue el mayor engaño al cual nos sometieron. Hay unas preguntas que están haciéndome por aquí para que te quieren hacer en particular para como que interactuar un poco con el público. Ok. Y me hacen la pregunta, dos preguntas en especial. Una, ¿a qué edad tuviste tu crisis existencial? Y dos, eh, ¿qué va a pasar con ese conocimiento que tienes? Si se va a perder en el momento de eventualmente que nosotros muramos. Es algo que no te causa algún impacto el hecho de saber que moriremos en algún momento. Bueno, la primera de la crisis existencial, yo creo que al principio lo mencioné. Me empezó a suceder cuando estaba en el colegio evangélico, donde empecé a escuchar toda la prédica, y ahí es donde empezaron a surgirme varias preguntas. De ahí, digamos que empezó en sí una búsqueda, al principio una búsqueda muy, muy simple, porque estaba muy joven. Luego ya me fui interesando más y ya empecé a buscar ya de manera más seria, a investigar. Digamos que fue en la época del colegio. ¿Y qué va a pasar con toda esta información? Bueno, realmente yo no soy el único en América Latina que habla de esto. Hay muchísimas personas que vienen hablando de esto, que vienen haciendo charlas, que vienen haciendo conferencias, páginas de internet, canales de YouTube, eh, podcasts, programas radiales. La información se está difundiendo. Esto poco a poco la humanidad lo irá conociendo mucho más. Ya son cada vez más las personas que se interesan por esto. No es casualidad que ahora mismo nosotros estemos hablando de esto, porque nos unió de que estamos en, digamos, en ese proceso de aprendizaje y de búsqueda. Y cada vez más la gente va a ir queriendo tener respuestas, porque eso que nos hemos preguntado nosotros, mucha gente se lo ha preguntado, solo que no ha sacado el tiempo para investigar, o simplemente se lo preguntan un día y como que lo dejan pasar, pero en algún momento llegará algo que les haga recordar, un video, una noticia, algún comentario, y ahí es donde empezará su búsqueda. Así que esta información que yo difundo se está difundiendo por otros medios, y se levantarán cada vez más personas a hacerlo. Así que esto permanecerá. Y bueno, Eh, si me da, creo que la otra era si me da miedo morir, creo que era, no sé. la pregunta era de que si no te dolía que todo, o sea, llevarte a la tumba todo el conocimiento que tienes, o sea, si no te duele el dejar de existir. O sea, que eso es una cuestión existencial en las Claro. personas. Bueno, el miedo, podríamos llamarle así, a la muerte, siempre está. Uno siempre le entra como la incertidumbre de que, bueno, si me muero, ¿qué va a pasar? Es algo que con el tiempo va disminuyendo. Yo tengo una claridad, ¿no? De que nosotros no somos solamente cuerpo físico, sino que hay una dimensión espiritual, que esa dimensión espiritual no muere. Nosotros seguimos en otro proceso. Yo soy un convencido de que no tenemos una sola existencia, de que son muchas y tendremos muchísimas más. Y que todo lo que aprendemos, todo lo que vivimos, nos sirve como aprendizaje que se va acumulando en nuestro espíritu. En mi canal de YouTube, llamado Flecha Antigua, ahí he compartido varias información sobre lo que tiene que ver con la reencarnación. Incluso hay información de la reencarnación hasta en la Biblia, solo que eso no se enseña en las religiones. Y la reencarnación es la posibilidad que tiene nuestro espíritu de entrar en distintos cuerpos, en un proceso, en un ciclo de muerte y vida. Y ese ciclo de aprendizaje es necesario para que como humanidad vayamos avanzando, vayamos aprendiendo y evolucionando física, mental y espiritualmente. No tiene que ver mucho con lo que se enseña en Oriente, porque con la reencarnación pasa lo mismo que con el tema de Jehová. Nos han dicho muchas mentiras. Por ejemplo, en el tema de Jesús también nos han dicho muchas mentiras. En el tema del espíritu humano, lo mismo. Y lo que yo he tratado de hacer en los años de investigación y con las personas que he compartido es tratar de sacar
el conocimiento real de toda la manipulación y poder entregarlo lo más limpio posible, sin querer decir con esto que sea la verdad absoluta, por supuesto, porque cada persona es libre de investigar. Pero sí en el canal de YouTube trato de entregar la información lo más clara posible y lo más sustentada posible. Entonces, si me da miedo morir, pues sería un mentiroso si dijera que no, que realmente todavía no he superado esa condición, pero sí me genera tranquilidad el saber de que mi existencia no acabará en el momento que este cuerpo físico deje de vivir. Así que eso me genera más tranquilidad y bueno, realmente, si antes me causaba terror, ya no tanto, ya es como más, Ya es más tranquila la es cosa. más suave, sí, sí. Sí, sí. Por acá tengo otras preguntas que quieren saber. Por ejemplo, Suizo Torres, él dice, si hemos de venir de los dioses, ¿tenemos alguna cualidad poderosa similar a Jehová o Dios? Bueno, una cualidad poderosa. Ujú. Bueno, yo diría que esos personajes no tienen ninguna cualidad poderosa. Si analizamos qué superpoder tenían, yo creo que ninguno, porque obrar los supuestos milagros que dice la Biblia o las supuestas proezas que hacía Jehová realmente no eran tales. Estamos hablando de seres extraterrestres que lo que tenían era tecnología. Que Jehová iba de día en una nube y de noche en una columna de fuego guiando al pueblo de Israel por el desierto. Estaba en una nave. El humo era el destello de las turbinas y el fuego de noche eran las luces. Solo que en esa época no había la terminología, no había la inteligencia suficiente del ser humano para entender qué era lo que estaba sucediendo arriba de él. Entonces veía un avión y podía decir no era un pájaro, veía una nave y podía decir es una nube porque está en el cielo y vuela. Y en eso se basa la investigación de los alienígenas ancestrales, de cómo los antiguos pueblos le llamaban a lo que no conocían o lo asociaban con lo cotidiano. Veían algo que botaba luces y decían, bueno, eso es fuego, porque no existía la electricidad en aquella época y lo único que alumbraba era el fuego. Entonces, realmente no tenían superpoderes, tenían tecnología. Yo diría que no es que seamos descendientes de los dioses tampoco. Ellos nos manipularon genéticamente, porque nosotros originalmente teníamos una condición aquí y ellos tocaron nuestra genética y sí tenemos un legado genético que nos incita al error. ¿Cuál fue el legado que ellos nos dejaron? Que no es un poder, sino más bien digamos que una cosa negativa, ¿no? Y es que tendemos al error. Si vemos, por ejemplo, Jehová era vengativo, yo preguntaría, Luis, ¿alguna vez tú te has vengado de alguien o has sentido las ganas de vengarte? O por lo menos que no hayas hecho nada, pero sí has tenido la intención, como que me hizo algo y se la voy a cobrar. Sí, sí, en algún momento, digamos, las Bueno, personas todos, sí. claro, bueno, ese es el legado ese es el legado que Jehová nos dejó. Si de pronto en algún momento nos hemos sentido llenos de ego, que solamente importo yo y los demás no importan, ese es el legado que nos dejaron. Si alguna vez hemos hecho la guerra con alguien, nos hemos insultado, nos hemos gritado, hemos salido de pelea, ese es el legado que los dioses nos dejaron. Ese es el legado genético. Si alguna vez hemos pedido honores para nuestro nombre, reconocimiento, simplemente por llenar nuestro ego, no, esto lo hice yo y yo fui el que descubrí esto. Ese es el ego que nos dejaron los dioses. Ese es el legado. Entonces, ese es el legado genético que precisamente debemos desterrar de nosotros para transformar y mutar nuevamente nuestra genética. Y ahí es donde entra un poco el mensaje de Jesús, que Jesús ha sido uno de los personajes más manipulados de la historia de la humanidad. Pero si nosotros analizamos el mensaje de Jesús fuera de religión, porque la religión es lo que más le ha hecho daño, entendemos que hay una sabiduría muy importante. Jehová enseñó en sus mandamientos y en sus leyes, ojo por ojo, diente por diente. Esa es la venganza, la ley del talión, que enseñó Jesús. Jesús predicando en aquella época al pueblo hebreo decía, pero al final es un mensaje para toda la humanidad. Vosotros escuchasteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, si te golpean la mejilla derecha, ofreced la izquierda. Perdonad a todos aquellos que nos ofenden.
Jesús enseñó el perdón. ¿Y por qué lo enseñó de esa forma? No nos estaba diciendo, no, ustedes tienen que ser pendejos y dejarse pegar. No, lo que él nos estaba enseñando era que si no cortamos la cadena de violencia, de que si tú me haces algo y yo me vengo, jamás vamos a salir del precipicio o del hueco donde estamos metidos. Si alguien no para esa cadena de violencia, nos vamos a destruir. Entonces él nos dice, si ustedes no perdonan al que te hizo algo, sino que al contrario te vengas, esa persona también se va a vengar y la venganza puede ser peor y alguno de los dos va a terminar muerto o en un problema mucho mayor. Pero si a mí alguien me hace algo y yo en lugar de vengarme, perdono, ahí se acaba la guerra. No hay más, pero lo perdono de corazón. Entonces, ahí ya yo dejo de ver al Jesús religioso, al que tengo que alabarle, rezarle y toda esa pendejera, y cojo el mensaje y lo aplico en mi vida y digo, esto tiene sentido. O por ejemplo, Jesús, o más bien Jehová enseñó el tema de que a él había que darle ofrendas, no solamente sacrificios de sangre, sino darle el 10% de lo que produjera la tierra. En ese momento era agricultura, pero hoy en día es el sueldo, no el dinero. Qué enseñó Jesús? Dice, a través de Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, no pide nada, no necesita de nada. O sea, no necesita nada de eso. Entonces, ¿a qué nos acostumbramos los seres humanos? Que nosotros no podemos hacer un favor sin esperar algo a cambio. Nosotros no podemos hacer algo por alguien sin esperar que esa persona haga algo por nosotros. Y si esa persona no hace algo por nosotros, entonces decimos que es agradecido. Somos interesados. Entonces, ¿qué enseñó Jesús? Porque cuando Pablo enseñó eso es porque ya lo había aprendido del mensaje de Jesús. Entonces, él por eso pudo enseñar eso. Él que enseñó allí que nosotros, si vamos a dar algo, que sea de corazón, no esperando algo a cambio, porque ahí es donde se fundamenta el interés, donde se fundamenta que también la guerra se fundamenta en que salgo de pelea con alguien porque no hizo lo que yo quería. Pero si yo lo hago de corazón, hago algo por alguien, no importa si esa persona no hace algo por mí, yo cumplí con hacerlo y de ahí en adelante esa persona verá si es agradecido o no, pero ya yo cumplí con mi parte y ahí se acaba la cadena de violencia. Y así podría citar muchos ejemplos de cómo el mensaje de Jesús entró a desbaratar todo lo que los falsos dioses enseñaron, porque Jesús no es hijo de Jehová. Jesús no tiene... Sí. Ese es un tema bastante bueno que me gustaría tratáramos. Ahorita vamos a ver qué me dicen las personas y de pronto les gustaría escuchar bastante de... Claro. Y quería hacerte otra de las preguntas para, obviamente que ya esta es la última, de Neider Rangel. Él dice buena charla, pero parte de las escrituras originales fueron destruidas y si a eso le sumamos los posibles errores de la traducción e interpretaciones, entonces, ¿cómo confiar en la Biblia? Es una pregunta que él hace, me parece válida, no sé si de pronto tengas Claro. alguna... Sí, no, yo lo decía al principio. Si nosotros confiamos 100% en la Biblia, estamos perdidos, porque la Biblia fue traducida, la Biblia fue manipulada. Mira, la Biblia sufrió tres grandes traducciones y manipulaciones. Los textos originales estaban en hebreo y arameo, que era el Antiguo Testamento, todavía no estaba el Nuevo. Y la primera traducción la hizo Filadelfio Ptolomeo II en Egipto. Era un rey de Egipto y él tomó los textos originales y los tradujo al griego, porque el griego en aquella época era el idioma universal, era el idioma más influyente como lo es hoy en día el inglés, para ponerte un ejemplo. Entonces se tradujeron al griego. Ya cuando se hace una traducción de un idioma a otro, ya cambian conceptos, cambian ideas, cambian palabras, y bueno, se hace esa traducción. Luego se hace una segunda traducción, ya en este caso ya del griego, se pasa al latín. Esta la hizo San Jerónimo, un líder religioso, y fue por allá más o menos en el siglo IV. La de Ptolomeo fue antes de Cristo, 840 y pico antes de Cristo, porque fue el Antiguo Testamento. Ya la de San Jerónimo fue en el siglo IV más o menos, que la traduce al latín, y el latín en esa época era el idioma universal.
Él ahí hizo esa traducción y pasar del griego al latín vuelve y cambia conceptos e ideas en las palabras. Y luego la otra gran manipulación la hizo Alfonso el Sabio. Él no la tradujo a otro idioma, sino que él le hizo cortes y reinterpretaciones a los textos que San Jerónimo había traducido al latín. Entonces, ahí podemos ver toda la manipulación, y estoy hablando de tres, porque después la Biblia se tradujo al alemán, luego se tradujo con Calvino al inglés, luego se tradujo al español, o sea, realmente ha sido un documento bastante tocado por traducciones, cortes y manipulaciones, y evidentemente no se puede confiar 100% en la Biblia. Sigue habiendo vestigios de verdad, sigue habiendo información valiosa, pero hay que saberla buscar muy bien. Por eso, si yo solamente leo la Biblia para sustentar mi investigación, estaré incompleto. Yo tengo que leer libros apócrifos que también sirven, tengo que leer las historias ancestrales de otros pueblos, tengo que leer información científica, tengo que tratar de hacer una investigación general, y ahí es donde puedo hacer los enlaces. Por ejemplo, en lo que te habló ahorita de los 120 años, eso está en la Biblia, pero ya se puede comprobar científicamente. Esto me corrobora, el estudio científico me corrobora que lo que dice en la Biblia es cierto. Entonces, por eso yo necesito leer la Biblia y leer otros documentos que, al comparar, hay informaciones que se enlazan, y ahí es donde yo puedo confiar en esa parte de la Biblia. Hay otras cosas que sí, obviamente, están manipuladas y no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, es válida la pregunta que hace el amigo que nos está viendo. Muy bien. Ahorita yo quería mencionar algo que ya, digamos, esto es personal mío, en el cual un amigo me dijo, bueno, tú lo conoces, Dexter. Él estuvo hablando conmigo sobre la posibilidad de que esta entidad Jehová estuviera como en una especie de platillo volador, algo así parecido, en un relato en particular de la Biblia. No sé si de pronto tú lo conoces. Es este que está en Éxodo, para los que quieran buscarlo. Éxodo capítulo 19, versículos 18 y 19. Pero vamos a leer desde el 17 para que la gente sepa el contexto. Dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, o sea, estaba saliendo humo, eso es lo que ellos describían, y dice, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, o sea, que iba bajando en fuego, así como si fuera un cohete de esto de Elon Musk, que van Sí, bajando con exacto. fuego, y dice, y el humo subía como el humo de un horno, o sea, que se veía así como cuando uno ve que un cohete va a despegar, que suba como un horno, Exacto. y dice, y todo el monte se estremecía en gran manera. O sea, había como un temblor cuando iba bajando, así como cuando uno ve esos cohetes que despegan. Y adicionalmente el 19 dice algo interesante, dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. O sea, que aumentaba el ruido como de una bocina que tenía cuando Jehová iba a hablar con Moisés, que a su vez era como un trueno. O sea, como una bocina esta que tú te pones a hablar y Sí, suena eso. durísimo. Exacto, eso como que estremecía a la gente que no comprendía en esos tiempos. No sé si de pronto tú tengas algún comentario con respecto a este texto. No sé si opines algo. Sí, claro, yo coincido con lo que tú estás interpretando de allí. Ahí lo que nos está mostrando parece como un aterrizaje en el monte Sinaí. Un aterrizaje de lo que, bueno, ellos llaman ahí la nube de Jehová, pero realmente ahí lo que estaba sucediendo era el aterrizaje de una entidad extraterrestre en su platillo, en su nave, llámele como quiera, y la descripción se ajusta a cuando vemos los cohetes despegar o estas naves aterrizando. Es una descripción exacta. Además de eso, en la misma historia, más abajo se cuenta de que quien se pudiera acercar a donde había llegado Jehová tenía que santificarse, es decir, tenía que tener una preparación, porque si no morían, no se podían acercar porque morían. Y eso es lo mismo que sucede cuando está aterrizando un cohete. Tú no te puedes acercar más allá de los límites porque es muy peligroso, por el humo, por el fuego, por si ocurre un accidente, y se hace una barrera de seguridad. Así en esa cita se comenta de que el pueblo estaba a una distancia y no podían acercarse. Entonces vemos que es el mismo procedimiento de la tecnología actual con las naves estas, con los cohetes. Así que totalmente de acuerdo con la descripción que tú haces.
Bueno, entonces imagino que el tema parece, varias personas me han dicho que les ha gustado mucho y aparentemente quisieran que siguiéramos haciendo más de estos espacios. Entonces, imagino yo que en otras ocasiones podremos hablar más de lleno sobre Claro. Jesucristo, cómo saber si en realidad qué parte es verdad, qué parte es mentira de la Biblia, hablar de pronto un poco más sobre las catástrofes, las cosas malas que hacía esta entidad denominada Jehová, si Jehová era el papá de Jesucristo o si no lo era. Todos estos son temas que podríamos de pronto hablar en ocasiones futuras para que las personas lleguen a enterarse bastante del tema, ya que de pronto se ha corrido el tiempo y para no alargar tanto la conversación del día de hoy. Listo, de acuerdo. Sí, no, yo cuando gustes, programamos otro tema y conversamos nuevamente aquí en tu canal. Te agradezco por abrir el espacio y poder hablar de esto. Y sí, estaremos hablando de los temas que quedaron ahí en el tintero en una próxima ocasión. Gracias a la gente que estuvo ahí conectada y bueno, muy agradecido por charlar este espacio contigo. Bueno, Yacir, muy bien. Para la próxima también tendremos nuestra sesión de preguntas. Ahorita, Neider, ya como vamos terminando, vamos a dejar tu pregunta para la próxima ocasión. Sin embargo, la voy a mencionar para que el compañero la escuche. Él dice aquí, Salim, ¿qué piensas? Yacir, creo que fue el corrector que lo escribió mal. ¿Qué piensas de la casualidad, determinismo e indeterminismo? Eso será de pronto una pregunta que analizaremos más a fondo en en un próximo encuentro que tengamos y que dialoguemos acerca de ese tema. Bueno, listo, Yacir. Un placer que hayas estado con nosotros acá. De verdad que a muchas personas les ha gustado el tema, les ha parecido bastante interesante y útil. Y el público te aclama para que haya más videos contigo acá. No, gracias, gracias por la invitación. Por acá estaremos. Listo, listo. Entonces Claro ahora que sí ya sí. vamos terminando la transmisión.